21 de febrero, se nos está yendo el mes y bienvenidos otra vez de nuevo acá con nosotros a Vea Canal, gracias a la familia Rodman que nos da este espacio, al Círculo Nacional de Prensa. Guatemala necesita conocer temas de interés social, nacional, y nosotros los llevamos en una forma amable. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, pero muy especial. Generalmente hablamos de que se roban las identidades, de que nos vemos envueltos en problemas que ni siquiera nosotros conocíamos o sabíamos que existían. Robos de fincas, robos de sociedades, manejo sui generis de las divisas, la forma en que se asocian a los grupos políticos, y usted aparece ahí y no sabe por qué. Le robaron su identidad. Así, y este proceso vamos a conocerlo, y para eso tenemos un invitado muy especial, al doctor Rudy Gallardo. Y quiero explicarles algo. Él es muy amigo, es un tipazo. Y yo, Eduardo Prado, como presidente del Círculo Nacional de Prensa, y dentro de un momento que va a estar acá con nosotros el magíster Gustavo Méndez, vamos a llevar una conversación con él, una entrevista que les va a encantar, les va a parecer magnífica, por todo lo que conlleva la vida de él y hasta dónde él ha logrado implementar algunos sistemas, porque él es ingeniero en sistemas y tiene un doctorado en ciencias penales. Impresionante, ¿verdad? Salió de la Marroquín en sistemas y llega al doctorado en la Universidad de San Carlos. Pero para eso hay una historia que debemos recorrer. Y ese recorrido que vamos a tener principia con el doctor Rudy Gallardo, que tengo aquí del lado izquierdo. ¿Qué tal, Rudy? Bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un honor poder estar contigo aquí hoy. Muchas gracias, Rudy. Platicábamos antes de entrar al programa de la vida de Rudy y cómo él ha llegado a esto. ¿Qué tal, mi querido general? Qué gusto saludarte. Ahorita te traen tu micrófono, no hay ningún problema aquí, nosotros somos familia. Y agradezco a Controles y a nuestro productor, a Josué, por todo los beneficios que trae en esta conversación que tenemos con invitado. Rudy, hablábamos fuera de cámaras, tu historia es muy interesante, pero quisiera comenzar con, estudiaste sistemas, pero te paraste especializando en identidad. Así es. Estamos hablando de sistemas contra algo que es eminentemente del área legal. Interesante, pero tu vida debe ser muy interesante. Bueno, la verdad es que la oportunidad que la vida me ha dado es que tuve el tiempo para estar durante 10 años en el Ministerio Público, desarrollando reingeniería y aplicando procesos. Y durante ese tiempo pude estar expuesto a conocer la realidad de muchas condiciones que pasamos los guatemaltecos en temas de derecho, y definitivamente en ese proceso lo que hemos tenido es una claridad de que la problemática en Guatemala sobre el tema de la identidad no solo es legal, también es un tema social. Y a raíz de eso me llama la atención involucrarme en el tema, y parte del proceso es que inicio yo una especialidad, digamos, en materia de identidad cuando me eligen para el Registro Nacional de las Personas como director ejecutivo. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que hay un gran vacío, de cómo el guatemalteco y en general no se le ha dado el valor a la identidad, no se le tiene el cuidado que debe tenerse a la identidad, y decido entonces empezar a escribir sobre el tema. Vamos a hablar luego de la Biblia que me trajo, porque se dice protegiendo la identidad, es una Biblia. Es impresionante cuando yo, en lo personal, de verdad, comienzo a estudiar, a leer, a investigar la vida de Rudy, porque iba a ser nuestro invitado. Es un tipo interesante para entrevistarlo, no en una hora ni hora y media. Es una historia que va más allá de lo que ustedes se imaginan, y hay sorpresas en el camino. Impresionantes sorpresas. Rudy, seguro entraste al Ministerio Público
por una oposición de trabajo. ¿Nunca te pensaste llegar hasta lo que has llegado? Sí. ¿O no era tu vocación esta? Realmente lo que pasa es que yo al terminar la universidad, de graduarme en la Marroquín, ya estoy trabajando en la industria. Pasé trabajando en la industria de alimentos, luego estuve en ingenios, estuve en la banca, estuve en varios lugares. Y en una de esas oportunidades de cambio de trabajo que tiene uno, un amigo me dice, mira, hay una oportunidad de trabajar para hacer un proyecto de tecnología, de modernización en el Ministerio Público, allá por el año 2002. Y yo le pregunté, ¿y qué es el Ministerio Público? Porque no sabía. De hecho, hasta ese entonces el Ministerio Público, no sé si era gris o menos que gris. Ahora todos hablan del Ministerio Público, pero en ese entonces no se hablaba nada de eso. Así que yo no sabía mucho. Me llaman para hacer un proyecto y es crear un sistema que interconecte todas las fiscalías del país, que registre todas las denuncias y que pueda empezar a dar estadísticas. Es así como yo inicio un proyecto de 6 meses nada más. Pero el fiscal que estaba en ese entonces a cargo de la fiscalía, el fiscal general, me contrata para hacer la reingeniería del Ministerio Público. Yo había sacado una maestría en administración de proyectos y tenía una especialidad en reingeniería. Y es ahí cuando yo empiezo a crear un nuevo modelo, digamos, de gestión en el Ministerio Público, avalado por las autoridades, por supuesto, y eso ya me introduce al mundo del derecho con otras instituciones, porque obviamente el Ministerio Público no es el sector justicia, es parte del sector justicia. Interesante. Pasó por 5 diferentes fiscales. Sí. Vamos a ver, estuviste con Empecé con Carlos de León Carlos Argueta, de León, está. Luego estuvo Florido, Juan Luis Florido. Juan Luis Florido. Y luego estuvo una fiscal que estuvo un tiempo nada más, la licenciada Consuelo, creo que se llama también, Contreras. Tel Maldana. De Contreras. Ah, no. Luego estuvo Claudia Paz. Velázquez Zárate. Ajá. Y luego estuvo la licenciada Claudia Paz y Paz. Qué interesante, pero además después tuviste que trabajar con Tel Maldana paralelamente porque estabas en... Sí, ya estando yo con Claudia Paz y Paz surge el tema de una convocatoria pública que hicieron para elegir el director de RENAP, y es ahí cuando pues participo y gano, me eligen, entonces salgo, termina el periodo de Claudia y inicia el periodo de Tel Maldana, con quien también trabajamos juntos inicialmente en su periodo, varios temas, porque empezaron pues yo cuando iba al RENAP empiezo a hacer una depuración y una serie de blindaje de los sistemas, porque aquí cualquiera podía sacar un documento y hacer lo que quisiera con la identidad. Ahí te especializaste en identidad realmente. Ahí es donde me empiezo a especializar realmente, porque me doy cuenta de que no hay material de soporte, no hay ninguna fuente a la cual uno pueda acudir y tener un contexto real. De hecho, todos los registradores del país iban como en la marcha, no tenían una guía, no tenían un tema que les permitiera a ellos dimensionar, y a la población misma, dimensionar lo que implicaba tener una identidad y una identificación del nivel que llega a tener Guatemala, porque recuérdense que Guatemala tenía una cédula de vecindad como identificación que era súper vulnerable, y cambiamos a un documento con condiciones de seguridad física diferentes, pero más allá del documento, que es el DPI, pasamos a dejar nuestras huellas dactilares, nuestro reconocimiento facial a un sistema. Pocos países en el mundo tienen eso. Pero saben una cosa, él estaba implementando seguridad. La seguridad lo llevó a conocer en sistemas a quienes tenían por objetivo y objeto investigar crímenes, y vea usted cómo es la vida. Logró reconocer en su investigación una red criminal impresionante. Yo cuando lo escuché, impresionante, que lo llevó a promover, gracias a su gestión, 700 allanamientos, y de que muchas personas que estaban involucradas en el sector justicia tuviesen que ser acusadas de robos de identidad y manejo de delitos de lesa humanidad, no solamente de guatemaltecos, sino de personas en el extranjero que estaban ya, personas que fueron dañadas, pero personas que estaban incrustadas en ese sistema también.
Eso fue en el 2014, 15 más o menos. Por eso, y ese tema que quiero que abordemos, lo vamos a abordar conjunto con el magíster Gustavo Méndez. Luego de este corte vamos a acomodar el set para que nos acompañe nuestro querido amigo. Así que vamos a un corte, Johnny, por favor. Gracias. Tiene nueva mercadería. Todos los días vamos a estar sacando nueva mercadería para que usted se prepare para sus regalos bonitos y económicos para el Día del Cariño. Estos no son especialmente para el Día del Cariño, pero mañana usted va a ver para el Día del Cariño. Mire estas bellezas, son de madera. Aquí puede usted pedir la letra que usted quiera, ¿verdad? La letra de las que usted quiera. Y estos llaveros son hechos con madera y con láser y se vende por docena. La docena sale a 102 quetzales. La docena sale a 102 quetzales. Para todos nuestros hermanos televidentes y amigos por la gente que le gustan los caballos, la gente que le gusta montar, la gente de Oriente, la gente de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Santa Rosa. Mire qué belleza. Y si usted los manda a personalizar, por ejemplo aquí, con nombre José, María, Juan, o el nombre de una empresa o de un restaurante, pues eso tiene un incremento, ¿verdad? Porque están personalizados, pero usted puede llamar a Pídelo, cómpralo y comprar por docena. Mire qué belleza la silla, mire la bota. Es un vaquero con un caballo en una herradura. Esta es simplemente un potro, un caballo, un cactus. Usted puede mandar y comprar por docena, siempre y cuando sean estas dimensiones, diferentes estilos, que usted puede inclusive enviar a Pídelo, cómpralo para que nosotros lo hagamos, pero las letras son preciosas. Si ustedes quieren, puede ser las letras en color madera, en color blanco o en algún color en especial, pero trabajamos en madera y blanco, por ejemplo. Y puede poner aquí María, Juan, la letra puede estar aquí, el blanca puede ir aquí, el blanca puede ir centrado. Así que usted con cada compra que hace, usted ayuda a que Beacanal siga en el aire. 12 por 102, los que usted escoja. Unos lindos llaveros de madera que inclusive pueden ser personalizados. Llame a Pídelo, cómpralo y pida su docena. ¿Cómo se vende, Karina? Se vende por docena a 102 y si compra solo uno, se vende a 15 quetzales. Si compra solo uno, 15 quetzales. Si compra dos, 30. Si compra tres, 45. Pero si compra una docena, le cuesta 102 quetzales. Si usted tiene un evento, si usted quiere para una empresa, con algún logo en especial, ¿cuánto le cuesta? 102 quetzales, una docena. Así que llame y ayude a que Beacanal siga en el aire.
Nos quedamos en la pausa conversando con el doctor Rudy Gallardo, buen amigo, para que pudiese ingresar al set nuestro co-conductor, el general y magíster Gustavo Méndez. Realmente Gustavo es una persona muy, pero muy minuciosa. Y cuando pensamos en traer a Rudy aquí, él dijo, voy a leer su folleto. Pero nunca se imaginó que su folleto tenía 500 páginas. Bienvenido, Gustavo. 700. ¿Qué tal? 700 páginas. Pues fíjate que obviamente la entrada tarde, es que me faltaba la última parte del libro, entonces no podía venir sin terminarlo de leer. Hasta los comentarios. Pero de verdad que valga la introducción, es un libro que es para personas que en realidad buscan la profundidad de dar un fundamento claro sobre un punto en específico. Y voy a tratar de decirlo en palabras muy sencillas. Cuando yo estuve en una situación sumamente complicada, alguien me dijo, Gustavo, cuando usted diga que la vaca es parda es porque tiene los pelos en la mano. Eso es lo que da este libro. Ya te dimos la bienvenida. El público te está viendo, te está amando como siempre. Pero quedamos en un momento muy particular en la vida de Rudy. Él salió del Ministerio Público, con la idea de generar sistemas en el RENAP, estudia su doctorado en el RENAP, estando en el RENAP, pero descubre una red delictiva que lo lleva a él después a un problema personal. Y esa red delictiva, no me lo van a creer, él estuvo trabajando en el Ministerio Público y tiene que ver con el Ministerio Público de aquel tiempo. Así que, por favor, Rudy, contanos esa parte, porque después vamos a entrar a hablar de tu libro y por qué se generó el libro. Pero por ahora quisiera que termináramos, porque yo estoy en ascuas. Y me imagino que la gente que nos está viendo, nuestros queridos amigos que nos están viendo, quieren saber de qué se trata. Bien, gracias. Pues lo comento como una historia dentro del trabajo que me ha tocado hacer a lo largo de mi vida. Buscamos hacer las cosas lo más técnicamente y profesionalmente y correctamente posible. No que sea infalible, sino que buscamos hacer las cosas para el ciudadano. En este tema, en este mundo del servicio público, el cual, como ya comenté, me incorporé en el Ministerio Público, llamado así mi ministerio, ¿verdad? Porque al final de cuentas empecé una carrera en lo público, viniendo de la iniciativa privada. Me encontré con que pues en lo público hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay mucha burocracia, falta de tecnología, temas que se tienen que abordar para poder ser un país que se desarrolla, y en ese sentido me apasionó. Y de la misma forma en que trabajé en el Ministerio Público, la reingeniería, la modernización en su momento, me tocó hacer también el edificio de Gerona, yo te comenté, creo yo, en algún momento, me dirigí el proyecto del edificio, dirigí la constitución y la formación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De esa misma forma llegó al RENAP con la intención de poder no solo hacer el cambio de la cédula por el DPI, sino de brindarle a la ciudadanía lo mejor en tecnología que se pudiera tener
al punto que hoy se pueden tener servicios electrónicos, ¿verdad? La gente no tiene que llegar a sacar sus certificaciones en papel, y antes era papel seguridad que valía millones y no servía para nada porque todos se lo robaban y aparecían en MacArthur Park en Los Ángeles, donde inscribían gente de Nicaragua y de cualquier país y ya tenía certificación y era guatemalteco. O sea, era totalmente vulnerable. Lo fuimos a asegurar y a blindar de una manera que nos permitiera entonces llevar una certeza de la identidad de las personas. En medio de eso encuentro esta red de personas que han tramitado en épocas pasadas documentación para extranjeros, los cuales los hacemos. Yo tenía en mi equipo exfiscales que vinieron del Ministerio Público a trabajar conmigo, y ellos me ayudaron en la investigación interna. Se encontraron las personas que se habían prestado a esto. Estas mismas personas, con una investigación que profundiza el Ministerio Público, encuentra a personas fuera, abogados e inclusive extranjeros. Un paréntesis, estamos hablando, porque extranjero puede venir y procesar su nacionalidad en Guatemala. Estamos hablando de generar a extranjeros como que si hubieran nacido o ya fuesen nacionalizados guatemaltecos, así es. de forma irregular. Así es. Okay. La parte de la que estamos hablando no es del trámite normal, que cualquiera lo puede hacer, sino de un trámite de documento. Guatemala era un país paraíso para sacarle documentos a la gente y volverlos guatemaltecos de forma irregular. Entonces, cualquiera diría, ¿y qué tiene de malo o para qué podría servir? Pues aquí están los alcances de esto. Dentro de las personas que nosotros perfilamos en ese listado, se le entregó a la Embajada de Estados Unidos, se le entregó a la CICIG y se le entregó a Telma Aldana, y lamentablemente también a Mayra Vélez, porque fueron instrucciones de la entonces fiscal que se le entregara a ella, y con eso creo que me gané su enemistad. Estos perfiles eran extranjeros ucranianos que se habían vuelto guatemaltecos y tenían cuentas en Guatemala. Propósito, lavar dinero. Eran personas que eran miembros de ISIS, por ejemplo, de un grupo terrorista. La embajada tenía conocimiento de eso. Se les dio documentos guatemaltecos, sacaron en Francia sus pasaportes guatemaltecos. Entonces eran guatemaltecos ya en papeles, pero sus intenciones eran delicadísimas. Pero estamos hablando de terrorismo, pero estamos hablando de que sacaron, por ejemplo, óigase, en París, sus papeles como guatemalteco, y la embajada se los dio allá. Allá sacaron el pasaporte. Las agencias estas que se dedicaban, que era una muy famosa, que era Cutiño, ellos sacaban, tenían toda una red de abogados aquí y de personal en el RENAP y en las municipalidades que se prestaban a inscribir en los libros, entre líneas, metían ahí tu nombre, como que habías nacido en ese entonces, y a partir de ahí ya te sacaban tu documento. Te clonaban. Básicamente, entonces tú tenías acceso a tener, o ya tenías tu certificado de nacimiento, pues tenías DPI, podías sacar pasaporte donde quieras que estuvieras en el mundo. Y este listado de gente que incluía a este tipo de personas eran personas que tenían perfiles, digamos, de investigación por la Interpol y cosas de ese tipo. No se llamaban necesariamente como se llamaban en Guatemala. Fueron perfiladas y se entregaron. Esto, pues, llevó a un operativo, como ya mencionaste, que el Ministerio Público desarrolló de 700 pues, allanamientos y cosas, llevó un montón de gente a la cárcel, y mientras la fiscal que llevaba el caso siguió investigando, porque pues estos eran los primeros niveles, encontró abogados, Por supuesto que aquí caen algunas personas que eran protegidos por la Convención de Viena, pues estamos claros que un extranjero viene y le dan un documento de un país, él no fue el que hizo toda la tranza, ¿verdad? Sino que esos otros 20 pesos. Entonces aquí estamos hablando de gente que manipulaba el sistema para su beneficio. Y en la cadena de investigación que el mismo Ministerio Público desarrolla, encuentra que quien en ese entonces desarrollaba parte de la estructura era la secretaria general del Ministerio Público. Y pues yo, lamentablemente, en mi proceso de denunciar y de poner esto en conocimiento de las autoridades,
me ganó una represalia y una persecución que ha durado hasta el día de hoy en varios aspectos. Y pues obviamente me tomó años resolverlo, de lo cual fui juzgado y fui declarado inocente por un juzgado. Y esto pues me permitió a mí conocer la problemática de la identidad. Y es ahí donde surge el poder empezar a documentar sobre la identidad, sobre el nombre, sus orígenes y por qué protegerlo. Gustavo, ¿tenés una pregunta? Es que definitivamente la vida de Rudy ha sido una vida, pues definitivamente de cosechar éxitos uno tras otro, y cuando tú llegas a un punto donde afectas intereses, pues esos son los resultados. Definitivamente creo que, obviamente, me imagino que es parte de lo que realmente te ayudó, te inspiró y te facilitó. Pero me gustaría que en tus palabras y de una manera sucinta me dijeras, pues bueno, ¿cuál es el origen? Cuando vos dijiste, ya lo comentaste, que se necesitaba una guía, pero ¿cuándo dijiste, bueno, hoy me voy a hacer el responsable de no hacer una guía como tal, porque obviamente no quiero poner palabras que no has dicho, pero sí formular algo para las personas que lo necesitan? Sí, definitivamente. Bueno, llego al RENAP y pues no soy especialista, no soy abogado, por lo tanto no soy especialista en el Código Civil, ni en los temas de identidad y registro. Y entonces empiezo a buscar documentación para enriquecer la forma en cómo voy a dirigir la institución, porque no solo era sacar DPIs, pues, era buscar eliminar el subregistro, generarle a las personas que tenían problemas de que sus libros se habían perdido, se habían quemado, qué soluciones podrían tener, o que una tilde, o que la letra, o que la fecha de nacimiento, que el sexo, que no salía casado, que sí estaba casado, etc. Entonces, cuando empiezo esta investigación me encuentro que no hay nada. No hay un asidero que le dé fortaleza a las propuestas que yo voy a plantear, número uno. Y número dos, uno de mis ejes de trabajo era el tema de identidad, ¿verdad? Proyectar la institución por naturaleza que debiese hablar sobre la identidad es el RENAP. Entonces yo tenía un eje número 5, le puse, era el quinto eje, que era identidad del guatemalteco. Y eso empieza por conocer por qué nos llamamos como nos llamamos. Es un tema de fondo para mí a lo largo de mi vida, abordar el tema de la identidad. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me llamo como me llamo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Qué tan importante es que yo cuide mi nombre? La fortaleza del nombre y de dónde viene tu nombre. Exactamente. ¿Qué respalda esto? Y ahí empiezo yo a documentarme sobre el tema. Paralelamente estoy estudiando el doctorado, y del doctorado pues hay que hacer un planteamiento de tesis doctoral. Entonces yo planteo hacer esta tesis, que es por eso la investigación es tan amplia, y cuando ya terminé la tesis y me gradué y demás, encontré la oportunidad de volver la tesis en un libro que fuera de consumo, porque lamentablemente las tesis las van a arrinconar en una estantería en algún lugar y nunca más nadie se entera de qué hay ahí, y había mucho trabajo en eso. Pero fíjense ustedes, y es importante esto, él estudia en la Universidad de San Carlos, 3 años duró su doctorado, pero parte de esta tesis él la escribe desde la cárcel. Es un tema más interesante, la principia a escribir porque lo comienza a perseguir la misma gente para la que él trabajó, por haber encontrado dentro de esa institución que es el Ministerio Público una cantidad de corrupción impresionante. ¿Es así? Sí, definitivamente. Ya había terminado yo de hacer mi presentación de punto de tesis y había desarrollado una buena parte cuando pues se da mi caso penal, me capturan, estoy 3 años, 2 meses en la cárcel, con problemas de audiencias. Ahí se da cuenta uno de todo el problema del sector justicia,
Sufrí la pérdida de mi papá estando yo ahí en la cárcel, no pude ir al hospital cuando estuve enfermo, no pude estar en el velorio, estuve 30 segundos, un minuto antes de que lo enterraran, y todo esto me llevó a mí a tener momentos muy difíciles ahí. Sin embargo, dentro de ese tiempo que tuve para estar allá, pues mi esposa me apoyaba, me llevaba los escritos que yo hacía, los que me había revisado el asesor de tesis. Yo hacía comentarios a mano, mi cuñada me daba poniéndolos porque tengo una malísima letra, mi cuñada me daba escribiéndolos, mi esposa los llevaba a la universidad, regresaba con otros comentarios y así estuve hasta que la terminé. Al punto que ya era la evaluación, el momento del examen público que hace la universidad, solicito permiso al juez Gálvez para irme a examinar y me lo niega. Entonces tengo que esperar a salir de prisión para poder ir a la universidad, y la universidad pues me dio fecha de examen y gracias a Dios pues pasé el examen y obtuve el título de doctor. Interesante. ¿De qué te acusaron? Me acusaron sobre un delito que es del cohecho, ¿verdad? Por un contrato de seguridad, que el directorio, el RENAP está conformado por un director ejecutivo y tiene un cuerpo colegiado arriba de él, que tiene la potestad de autorizar contratos arriba de 900,000 quetzales. El director ahí no tiene nada que ver. Entonces ellos contratan a esta empresa de seguridad, la empresa de seguridad del RENAP, y me acusan a mí que esa empresa me dio 15,000 quetzales en coima. 15,000. 15,000 quetzales. Pues, miren qué interesante, no es el único que ha estado privado de su libertad por cuantías bajas, pero estuvo 3 años por 15,000 quetzales. Aquí hemos tenido ya a Luis Lima, que estuvo por una factura falsa de 70 y pico mil quetzales. Y así hay mucha gente que está acusada. Los familiares del presidente Morales, que por una factura de 90,000 quetzales que pagaron impuestos, pues también pasaron unas cuantas noches, 3 meses. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué le traigo a colación? No todo lo que es legal es moral, ni todo lo moral es legal, pero sobre todo cuando se manipula la ley, se pierde credibilidad en la ley. Por eso tenemos tantos desmanes. No, definitivamente. Y este tipo de productos como el que está haciendo o que hizo Rudy, a mí me parece maravilloso. Trae como consecuencia también este tipo de estudios que nosotros abramos los ojos. No todo el mundo va a tener acceso a un libro de este tamaño, ni mucho menos creo que a leerlo. Porque de verdad, se va a llevar, si usted lo quiere estudiar, se va a llevar 1 año. Y en eso sí estás, en eso. Yo he estado con que quiero hablar del libro, de verdad. Es que es en el tercer bloque. No, y está bien, pero por lo importante de la relación, creo que es fundamental, porque hoy por hoy, todas esas cosas, nosotros las estamos viviendo. Fíjense que lo importante que es relacionar la propiedad con la identidad. En 1700 se abre el registro de la propiedad, y el registro de la propiedad únicamente decía que, por ejemplo, una parcela de N cantidad de caballerías pertenecía a Gustavo Méndez. Bueno, sí, Gustavo Méndez, pero cualquiera podía ir a decir Gustavo Méndez. Y me acuerdo cuando tendrían que haber dicho Gustavo Méndez, el que parece soldado, o el grandote, o el gordo, ¿va? Obviamente para buscar la relación, ya lo platicaremos con lo del libro. Pero hasta que en 1934, creo yo, no recuerdo la fecha exacta, el gobernante, que era Jorge Ubico, se preocupa por un código civil que saca la cédula. Y ustedes han hablado ampliamente de la importancia de la identidad, y yo quiero remarcar que eso permitió unir la propiedad con la persona, con un documento que hace el match. Y ahí es donde yo creo que vamos tomando en cuenta la importancia de poder definir plenamente la identidad. Llama la atención, y solo por lo que él dijo, coyunturalmente. ¿Cuándo se comienza a definir la identidad de la persona tal cual? Por ejemplo, me estabas hablando de la partida de nacimiento.
Pero antes de la partida de nacimiento, ¿cuándo comenzaron las partidas de nacimiento realmente? Hay toda una historia y es parte del capítulo 1. El libro tiene 3 capítulos, ¿verdad? El capítulo 1 habla un poquito de la historia del nombre, por qué nos llamamos como nos llamamos. Son preguntas que llaman la atención. Los nombres fueron generados en su inicio, tenían mucho de contexto del clan en el que se encontraban. A veces era un tema espiritual, a veces era un tema referenciado a la naturaleza, a veces era un tema referenciado a sus características físicas o de la familia que venía, o por lo que hacía, o el lugar donde estaban. Y así fue como el nombre fue tomando forma, digamos, a través del tiempo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, Jesús decían Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hoy sería Jesús Nazaret, ¿verdad? Porque así es, o sea, hay lugares en el mundo, sobre todo en España y así, que la gente lleva el apellido por el lugar donde era, ¿verdad? O por la profesión que ejercían, ¿verdad? Entonces, este tipo de forma de nombrar a las personas empezaba desde ahí la identidad, y eso es una de las cosas que yo aprendí, pero esto sí lo aprendí, digamos, estando yo en la iglesia y durante mi juventud, que como uno llamaba las cosas, sobre todo como cada vez que Dios le ponía el nombre a las personas o a los personajes que salen en la Biblia, es porque tenían un propósito. Entonces, he ahí el por qué cuando uno nombra a los hijos, no podía nombrarlos de cualquier forma, pues porque cada vez que ibas a decir su nombre estabas declarando un propósito sobre la persona. De ahí que cuando llego al RENAP encuentro un montón de nombres que la gente de forma irresponsable, digamos, empezaba a ponerle, y sacamos una campaña para hacer conciencia. Hicimos un catálogo no oficial de nombres, pero era hasta para orientar. En Argentina sí es oficial, digamos. Estuvimos viendo los libros en Argentina, y en Argentina tienen unos libros de nombres, no puedes poner otra cosa ahí porque puedes hasta insultar. De hecho, mucha gente le ponía, como era el hijo de una violación o el hijo de un tipo que ya no querían, la mamá llegaba y le ponía un insulto al niño. Entonces, todo esto nos lleva ahí. ¿Dónde es que empieza? En 1873 más o menos se crea el Código Civil, donde habla ya de la creación de un órgano donde están las municipalidades y del registro civil de las personas. Eso lleva a que las personas, ya el Estado empieza a asumir esto, pero antes de eso, la iglesia cada vez que bautizaba también tomaba nota de estos nombres. No necesariamente eran nombres oficiales, como decimos, sino que eran nombres como les llamaban a las personas. Y antes de eso vemos a Roma siendo los primeros, digamos, el país, o en este caso era un imperio, que necesitó tener orden porque pues había crecido demasiado y necesitaban ubicar a las personas, y sobre todo por el tema de impuestos. O sea, lo que motiva la identificación al final del camino, aunque lo podamos, del lado de la espiritualidad, podamos decir que es un tema de propósito para las personas, del lado del hombre es para cobrar impuestos. Interesante. Ahorita, solamente quiero hacer una coyuntura. ¿Saben el valor que tiene este libro? Y no estamos promoviéndolo, porque no nos vas a dar comisión. No sé ni dónde lo puede adquirir la gente, pero ¿qué es lo que tiene interesante esto? Que se generó de una tesis que debe tener una base científica para llevarla a cabo. Quiere decir que está muy bien analizado, muy bien estudiado, propuesto, estructurado, y por supuesto nos lleva a conclusiones. Por favor. Algo que a mí me gustó mucho cuando yo empiezo a leer el libro, realmente es que hay cosas que uno no entiende. A veces, generalmente, uno hace algunas lecturas y uno pues se va familiarizando con las mismas, pero entiende uno Tales de Mileto. Bueno, así era. Escipión el africano. Pero ya cuando uno lee el libro y se da cuenta de la importancia, por ejemplo, en Roma, del pater familiam y todas las atribuciones que tiene él como cabeza de familia o cabeza del clan,
Entonces uno comienza a hilvanar ese tejido de lo que muchas veces te has alimentado, pero no has encontrado las líneas conductores entre uno y otro. Te clarifica muchísimas cosas. Cuando uno lee un libro, lo importante es que uno se lo imagina en la cabeza, ¿verdad? Es tu propia novela, es tu propia imagen. Y recuerdo muy bien cuando estaba leyendo el libro, porque creo que esas partes enriquecen realmente. Hijo de. Sí, o haciendo cola el pater familiam para votar por algo y todo el clan atrás de él. Entonces, y tiene la característica que el pater familiam no por fuerza tenía que ser el más adulto o el más grande, podía ser un joven porque recibe la herencia directa de llevar la dirigencia del clan. De hecho, en los Países Bajos creo que todavía se manejan el nombre familiar y después el apellido familiar está incluido dentro, el hijo de. Y eso es... En el puro nombre está el Gerson, por ejemplo, ¿ah? El hijo de Ger. Ger tenía algún significado. Lo mismo los coreanos. El Kim creo que es. Tienen pegado al nombre la palabra son, que significa hijo de, y ahora por supuesto los apellidos que a raíz de la modernización del registro civil mundial empezó a documentarse, digamos, el apellido de la mamá y del papá, que no necesariamente, hoy aquí se pone primero el apellido del papá y luego la mamá, pero no siempre ha sido así. Depende de las necesidades. De la época, inclusive antes era la mamá, porque es la forma más, hijo de la mamá. Seguro. ¿Va? Y luego fue cambiando por un concepto, digamos, del pater familiam, porque era más concepto romano. Okay. Pero todo este tipo de información, uno dice, bueno, y votaban, dijo ahorita Gustavo. Sí, y si nos damos cuenta, por no ponerle atención a los temas de la identidad de las personas y la referencia que nos puede afectar eso, miren los problemas que tiene Guatemala ahorita, porque no uno, un montón de partidos políticos que ejercen luego autoridad en las elecciones o previo a las elecciones, registran en sus bases de datos nombres de personas o que no están vivas o que no existen, y eso conlleva que de forma anómala se obtengan resultados, y luego de esa forma, y nadie parece ponerle atención hasta que se viven las consecuencias de eso. O sea, electoralmente se sufre cuando una persona, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, y se mueren intestados, no tienen títulos de terrenos, y entonces empieza el problema de, ¿y esto cómo lo reclamo para mí? Si mi papá se murió sin un documento, ¿y cómo demuestro que era de él y que yo soy su hijo? Herencias, seguros, temas electorales, temas que tienen que ver con hasta la academia. Los títulos de las universidades a veces no pegan con los nombres de las personas. ¿Por qué la colación que hiciste? Porque ya leíste el libro completo. Completito, hasta las referencias. Hasta las referencias. Sí, es que... Eso es lo curioso de mi querido amigo. Debe ser el 1% que lo ha hecho, pero bueno. No, pero es que es impresionante. Yo medio elogié ahorita antes de entrar. Y en el siguiente episodio de este programa vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar de otras cositas y unas preguntas que tenemos por ahí. Antes de concluir, ¿dónde se puede adquirir este libro? Lo pueden adquirir en Amazon, está en Amazon, y también ahí lo pueden comprar tanto en PDF como en una copia dura, y si no, pues me lo pueden pedir a mí, yo tengo copias en mi casa. Vamos a pedir el cintillo para ver en tu correo electrónico, tal vez lo pueda hacer producción en el lapso que tenemos del corte. Interesante, porque para mí ha sido fascinante esta entrevista, más que entrevista, ha sido muy agradable de comunicarnos. Ahí está el libro, miren. Ya producción nos hizo el favor ahí de colocarlo, y tal vez lo más importante es, ahí no logro ver, si ustedes pueden ver si hay un correo electrónico ahí. No, es Amazon. Ahí Es en Amazon, en Amazon. Pero podríamos luego tal vez en el corte poner el correo electrónico o número que a él le convenga para que lo vean. No lo estamos promoviendo, por favor, no ganamos comisión por tal, pero creemos que es de una lectura obligada. Pues yo creo que es una lectura que le serviría mucho
Y muchos registradores civiles lo han comprado. Me llaman, me escriben por Facebook. ¿Qué tal, licenciado? Mire, yo quisiera ver si me puede una copia de su libro. Lo pagan y pagan el envío y se los mando a diferentes lugares Es que del yo creo país. que hay que pagarlo. Es que lo que invertiste ahí, hermano, solo en papel, es otro nivel. Antes de ir al corte, quiero aclarar dos cosas. Tiene 51 años, tiene 3 hijos, una hija y 2 hijos, ¿es así? Así es. Todos con una especialización muy particular académicamente hablando. Ojo que tiene un hijo de 23 años jugando en la primera división del fútbol en Taiwán. Comiencen por ahí. Pero como él dice, tuvo problemas pues por aclarar la situación. Aparentemente pues, no han querido convocarlo y es delantero, que un poco más pesado que él. Imagínense, si ya de por sí uno se ve pequeño al lado de él. Y tiene otro hijo que es especialista en lo que es economía, por lo que yo entiendo, financista, y una hija que también está estudiando en una universidad privada, que yo no voy a decir que es la Marroquín. Es la Marroquín. Ahí Derecho. estudiaron mis 2 hijas Derecho. Sí, Derecho. Mis 2 hijas son abogadas de ahí también. Y antes de ir al corte, agradecer de verdad y que el invitado realmente, quien lo trajo es Gustavo, pero Gustavo estaba emocionado. Tan emocionado que no vino a tiempo. Terminé de leer el libro. Eso fue. Perdón, eso fue. fue. Comenzó anoche. Que te sientas, es impresionante. Así que vamos al corte, por favor. Gracias.
audiencia realmente nos motivan a seguir buscando a las mejores personas para traerlos a su programa, donde realmente la idea es platicar amenamente y adquirir un poco de conocimiento que nos pueda servir para poder enfrentar al día a día. Rudy, hemos estado hablando fuera de micrófonos de muchas cosas, pero el temor de todas las personas o muchas personas que yo conozco es cómo protegen su identidad. Bueno, la protección de la identidad en Guatemala tiene, digamos, varios estadios. La responsabilidad personal, lo primero es poderte identificar. Y eso, para eso existe la autoridad, que es el Registro Nacional de las Personas, donde tú vas y te identificas. Ahí hay formas de documentar tu existencia a través de dónde naciste, quiénes son tus papás, y luego de esto, pues, obtener tu identificación. Con esa primera acción, nosotros estamos sentando un precedente de quiénes somos en la sociedad. Sin embargo, existe la posibilidad, porque es el diario vivir de la humanidad, el buscar hacer el mal, ¿verdad? Lamentablemente, el corazón del hombre así es. Entonces, puede sufrir el hecho de que alguien asuma, robe, obtenga de forma anómala tu información y en determinado trámite se haga pasar por ti. Por supuesto que esto tiene elementos de contubernio de la contraparte, no es algo que lo pueda hacer alguien solito. Y sin documento, peor todavía, ¿verdad? El DPI da ciertas garantías, la biometría que tiene el RENAP, etcétera, da garantías y certeza jurídica, pero si hay un contubernio, por ejemplo, a la hora de inscribir un terreno, a la hora de hacer una inscripción, o a la hora de cobrar un seguro, o a la hora de poder inscribir un partido, etcétera, si hay un contubernio para violentar esa certeza jurídica, puede ocurrir. Entonces la persona ahí no tiene sino que caminar hacia el derecho, en este caso el derecho penal, para poder poner una denuncia, y la ley da algunos artículos en el Código Penal, algunos delitos, que parte del libro es que se evaluaron esos delitos, la usurpación de la identidad, el nombre, que yo consideré que eran delitos de muy bajo peso penal, ¿verdad? O sea, la gente, pues ante una pena de 2 años, de 2 años y medio, Que puede ser conmutable. conmutables, la gente se arriesga a robarte la identidad, porque lo más que le podría pasar es pagar una multa. Y miren las cosas que pueden hacer. Entonces, parte de la propuesta final del libro es crear un nuevo tipo penal que tenga que ver con la obtención subrepticia de los datos de la persona, es decir, el robo de identidad, ¿verdad? Así conocido más comúnmente, y que ésta tuviera una pena superior a los 5 años, para que esto tuviera un impacto en las personas y el delito fuera desestimulado en ese sentido. Hay que usar una reforma en el código. Por eso está al final, en una parte del libro está la propuesta de reforma. ¿Qué artículos se debiese reformar? ¿En qué sentido se debiese reformar? Y el espíritu de la reforma es este que mencioné: hacer más pesada la pena para que desestimule algo que impacta realmente en la sociedad y en las personas. Estaba hojeándolo porque todavía leerlo pues, no es como, no tengo lectura rápida como Gustavo. Realmente es una belleza. Y de lo que yo pude hojear, yo tengo la suerte de haber estudiado y tener algún conocimiento de los procesos que llevan desde estar de bachiller hasta llegar a doctorados. Es un camino arduo. O sea, son básicamente 20, 25 años de estar estudiando, estar trabajando, haciendo propuestas, haciendo tesis y hacer este trabajo que para mi gusto debería de ser mi gusto. No sé si es así, de lectura obligatoria para las personas que están estudiando el área legal, politicólogos, por ejemplo, pero por lo visto también hasta los ingenieros lo hacen, así que, pero para mí esto es admirable, debo aplaudirte. Gracias, Me siento sumamente honrado como presidente del Círculo Nacional de Prensa y como asociados al Círculo Nacional de Prensa, tener este tipo de entrevistas con personas con las capacidades particulares.
Rudy ha estudiado por lo menos los últimos 28, 30 años de su vida y no ha dejado de hacerlo porque, por seguro, cuando uno tiene este virus en la mano, en las venas, de estudiar o de aprender, porque somos eternos aprendices, pues va a continuar, no me cabe la menor duda, y seguramente de este van a haber otras propuestas. Yo creo que una de las cosas más importantes, y es parte de lo que te quería comentar como para introducir, es de que obviamente hemos hecho un recorrido por la historia bastante interesante al lado del primer libro, pero definitivamente hemos tenido cambios tan rápidos en los últimos años. Yo recuerdo muy bien que, bueno, no todos, pero yo de pequeño, un teléfono inteligente, pues obviamente si no habían ni siquiera de los otros. Y hoy por hoy, 3, 4 décadas después, ha habido una revolución tecnológica inmensa que por lo menos la nueva ley contempla que podés tener algunos documentos digitales y enseñárselos al policía, como por ejemplo la tarjeta de circulación. Sí. Y el solo hecho de poderla cargar en el teléfono, pues obviamente no solo es un gran avance, pero también viene a modificar como que los nuevos cimientos de la identidad. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, definitivamente el tema del libro inicialmente surge con el propósito de contar una historia de por qué nos llamamos como nos llamamos, ya lo mencioné, luego qué normativa existe actualmente, porque sí existe normativa que penaliza, que protege, pero es de bajo calado, digamos así. Y luego el capítulo 3 habla sobre las propuestas que hay para poderlo hacer más eficiente y de más interés de sociedad, de proteger como Estado nuestra identidad física de persona natural. Ahora, esto nos lleva a que, como bien decís, en el avance de la sociedad, estamos caminando ya estamos en la era digital. Y la era digital también conlleva una nueva figura que es la identidad digital. Yo en este libro abordo una transformación que se habla del Homo sapiens, ¿verdad? Que somos calificados de esa manera, al Homo digitale, ¿verdad? Al hombre digital. Entonces la persona digital existe ya en un mundo virtual en el cual nosotros nos identificamos también y cada vez más todas las operaciones que se realizan sobre nuestra vida natural se realizan en la vida virtual. Entonces esa vida y esa persona virtual también padece de los mismos problemas que la persona natural. Y para ello estoy terminando ya, espero lanzarlo antes de que termine el mes de marzo, el siguiente libro que se llama Identidad Digital e Interoperabilidad. Porque lo que busca es darle al guatemalteco y a quienes tengan el interés de poder leer esto, cómo es que ha evolucionado por la revolución digital que hay ahora, cómo es que hemos evolucionado de una persona natural a una persona digital, qué implicaciones tiene eso con respecto de la vulnerabilidad que hay. Si era vulnerable el documento, imagínense ustedes la cédula de vecindad, era una cartilla de cartón con una foto pegada y unos datos puestos ahí. Y la compraban en la 18 calle. Y se podía comprar prácticamente en la esquina. ¿Cuán vulnerable era eso? Pero había que hacer ciertas cosas, había que caminar a un lugar, pues adquirir eso, meterle unos datos, pegar la foto, y eso solo podía estar en un lugar, ese documento. Hoy, en la era digital, la identidad digital está en muchas plataformas, en muchos lugares, de distintas maneras. Aquí me llamo de una forma, aquí me llamo de otra. Y como quien comercializa, como quien lleva un registro médico, como quien lleva un registro académico, como el que lleva un registro de la seguridad sobre temas delictivos de una persona, puede saber que esta persona es la misma que está en todos lados o no. Y esta seguridad que tiene dos componentes, ¿verdad? Que es la parte de la protección de los datos, ¿verdad? Que yo tengo que tener, y aparte del tema de la privacidad. Todo eso se aborda en este nuevo libro
que estoy terminando ya de escribir, porque busca que la gente esté consciente, así como pretendía yo con este libro, que la gente esté consciente de cuáles son los orígenes de los nombres, la importancia que tiene, el impacto que tiene. Este otro libro también busca concientizarnos sobre la relevancia que tiene para todos los seres humanos la nueva persona digital. Y termino con esto nada más brevemente, en ese sentido. Yo puedo tener un hijo pequeño que está metido ahí en las redes viendo YouTube y videitos y da sus datos en algún lugar y para mí está jugando y todavía no somos conscientes, y eso es lo que busca el nuevo libro, hacer conciencia de la implicación que podría tener la vulneración a través de los datos que ese niño está jugando, de mis datos donde yo tengo cuentas bancarias, donde yo tengo temas que pueden ya ser títulos personales. Por medio de él. A través de él, la violación de la seguridad de las cámaras de mi casa. Hay un montón de aplicaciones de donde puedo perder yo la certeza y la privacidad de mi información. Por ejemplo, está el niño jugando en la computadora, está usando el internet, mientras que él está jugando, entran por ahí. Y muchas veces en los teléfonos de los hijos uno tiene información de los padres, pues obviamente. Pues sí. Entonces, lo que hace el que hace toda el delincuente, el ciberdelincuente, ¿verdad? Es que va hilvanando y construyendo, no es un trabajo pequeño ni así abrupto. El robo de la caja social en Costa Rica, por ejemplo, que les hackearon la base de datos y la secuestraron y pagaron millones de dólares por el tema, por la evolución de esto, porque hasta te secuestran hasta los backups, o sea, te secuestran todo. No fue algo que se planeara que lo hicieran con un clic, llevó más de 7 meses según la investigación el poder llegar ahí y entraron por una de las computadoras de una de las personas de bajo nivel ahí. Entonces, no tienen que llegar a los servidores principales de entrada, empiezan por abajo a construir. Bueno, al estar conscientes de eso no es hacernos paranoicos, sino es decir, bueno, yo tengo que ser prudente, como cuando le voy a poner el nombre a un hijo, de no ponerle cualquier nombre, porque así lo voy a llamar el resto de su vida. Imagínense ustedes, hay gente que sus nombres son despectivos y toda la vida le están diciendo inútil en la forma de llamarlo. Psicológicamente pues, ya lo prepararon. Tengo que cambiar eso a hacer algo propositivo y por supuesto en la parte digital también tengo que tener la conciencia de que todo lugar que yo accese, toda la información que yo entregue, cada vez está creando a nivel general un perfil que hoy en día, con la tercera generación ya, que es la inteligencia artificial, nos va a exponer aún más. Entonces, de hecho ya estamos expuestos. Yo hablo así para no juntar las dos cosas, pero ya estamos en la era de la inteligencia artificial en donde el procesamiento de una gran cantidad de información la pueden hacer en segundos. Me comentaba Luis Lima ayer, ¿sí?, de que en El Salvador ya más haces los tratos por teléfono con los bancos de una vez, pero ya no es ni siquiera tecleando, que llamas al banco y el banco reconocimiento de voz, inmediatamente te dice, ¿qué tal, don Eduardo? Qué gusto saludarlo. ¿En qué le puedo servir? Ya, solo quiero hablar con... No, ¿qué tal, don Eduardo? O sea, solo porque el decibel de la voz ya está reconocido como una huella digital también, ¿verdad? Con agentes virtuales también. Y eso es, y la inteligencia artificial es la que mantiene ese contacto con uno. Es verdaderamente impresionante. Además, para usted que nos está viendo, es también educar, y eduque a sus hijos, y edúquese usted, porque de usted depende el resto de la familia y la seguridad de la familia, porque así como uno que posiblemente se está retirando de una gestión laboral, los hijos principian su proceso y por uno que los tiene en su agenda, pueden entrar a la agenda de ellos. O sea, también es viceversa el asunto. Todo. Bueno. Obviamente estamos en un nuevo mundo donde la inteligencia artificial domina. Yo conozco algunos casos donde ya no piden apoyo en otro lado, sino que le preguntan a la inteligencia artificial hasta de todo. Y ya llegamos a ese punto. Cada vez es más difícil reconocer un fraude.
y también ahora son mucho más seguidos. Te llaman de cualquier parte del mundo, te ponen en cualquier parte del mundo. En este tu libro también nos das herramientas para poder ir minimizando esta... Sí, en el próximo libro hay unas recomendaciones que son recomendaciones generales, no hay, digamos, nombres de software en concreto porque no se trata de eso, pero sí, digamos, se plantean propuestas de acciones básicas que la persona tiene que considerar a la hora de estar navegando, a la hora de dar sus datos en el internet, a la hora de meter sus tarjetas de crédito, a la hora de hacer su firma, ¿verdad? De firmarse en algún lugar, de poner doble verificación. O sea, hay una serie de acciones que sí se recomiendan para poder abordar esto sin entrar en la paranoia, pero estando bien conscientes de que se va a necesitar. Más temprano que tarde todos vamos a tener que tener contratado una fibra oscura en nuestra casa, ¿verdad? Tener nuestra propia forma de blindarnos del streaming normal, porque de esta manera nosotros iremos entendiendo que toda la seguridad que ponemos en nuestra persona natural, como si ponemos cámaras, que ponemos barandas, que ponemos un perro guardián, que contratamos un policía que nos esté revisando, todas esas cosas que se viven en el mundo natural, también lo vamos a tener que hacer en el mundo virtual. Esta plática da para dar también en otra cosa, hasta en el mundo espiritual. A mí me tiene maravillada esta plática, de verdad. Y disculpen que he estado atendiendo el teléfono, pero hemos tenido mensajes que se están viendo en Los Ángeles. Y tenemos ya cierta gente en Los Ángeles. España siempre está atento con nosotros, gracias a ellos y gracias a que estamos en satélite desde Vea Canal, que nos están viendo en muchos lugares. No es el momento, es este momento en el que tenemos la mayor audiencia, pero en las formas en que se va repitiendo y las cuatro diferentes plataformas que utilizamos, más nuestros amigos, llegamos posiblemente a 50, 60 mil personas. Y si alguna de estas personas logra que esta plática llegue salvamos posiblemente una cuenta, una persona, un hombre, etcétera, etcétera. Ojo con esto. El trabajo que hace Rudy, que es verdaderamente impresionante, a mí me tiene maravillado. Pero ese trabajo lo hace para la humanidad, porque lo que le representa el libro a él es posiblemente relativo. Es más, tener el libro es heredar un poco su sapiencia, heredar un poco lo que él ha vivido. Pero para nosotros, pues, una fuente de educación que es fundamental sustentarla desde el primer capítulo hasta el último capítulo y los que vengan. Y tiene razón, nosotros ya somos etéreos. En serio. Yo quiero preguntarle a Rudy si tengo que reforzar la repisa donde tengo este libro o no, o va a ser más o menos del mismo porte, un poquito menos. No, va a ser una lectura más suave, va a ser un libro más pequeño para empezar, porque va a ser el primero de una serie de 3 o 4 libros que tienen que ver con el tema de la era digital. Va a estar con este que viene, este es identidad digital e interoperabilidad. No hablé sobre la interoperabilidad, pero el libro sí lo habla y lo aborda particularmente en unos capítulos, y es lo que hace ya que hoy podamos compartir información. El gobierno, por ejemplo, las instituciones del Estado no tienen interoperabilidad, y el libro lo que insta es a que busquen tenerla para facilidad del ciudadano. ¿Eso qué significa? Que yo no tenga que, como ciudadano, ir de un lado a otro, sino que desde mi teléfono, desde mi computadora en mi casa, yo hago una gestión y allá adentro las computadoras se hablan, se comparten la información y me dan el resultado, en vez de tener que ir de institución a institución. Entonces la interoperabilidad hoy muy factible, pero en Guatemala todavía poco perceptible. Esa es una. Vendrá la siguiente producción que estamos ya un poco avanzados también, es en el tema de ciberseguridad y luego en el tema de gobierno digital. Entonces es un paquete, digamos, de 4 libros que vienen aparte de este. Entonces no son tan grandes, porque si no, sí sería uno ese tamaño. Sí, ajá. Y lo hicimos más corto para que sea de más fácil lectura y que te ubique rápidamente
Y van a salir rápido porque la idea es que en términos de un año, año y medio, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, seguramente el que seguirá el año entrante va a ser un tema de inteligencia artificial. Como dijo Eduardo, me ha gustado estar preparándome. Hoy me he preparado, estoy en eso, en inteligencia artificial, me estoy documentando en eso, en temas de ingeniería política con inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que estamos viendo a futuro es que va a llegar el momento en que nos vamos a tener que regresar un poco a lo artesanal, tipo lo que pasó en la comida, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, la comida avanzó y hoy apacha un botón y ya se sale una pizza, etcétera. ¿Y qué encontró la humanidad? En decir, no, esto es orgánico. Esto yo lo sembré aquí, mira, aquí está la matita y es más caro. Pues algo así va a terminar siendo todo esto de la información. Es mi pronóstico, en tarde o temprano. La gente va a buscar ser más cercana porque luego no va a entender con quién está hablando, ¿verdad? Hay gente que se enamora de los... Ya hubo, de hecho hay un caso muy concreto. Se casó, ¿verdad? De un niño, un joven, que empezó a chatear con un bot, digamos, es una inteligencia artificial que había lo hizo su amigo, le empezó a contar cosas, se deprimió de tal manera y se mató en Estados Unidos, ¿verdad? Yo supe de un caso en China que ya hay un bot que es el novio de las patojas. Sí. Y ya hubo una dama que habló con sus papás ¿Qué quería casarse? para casarse. Sí, bueno, los Entonces, chinos se casan con cualquier cosa. Sí, entonces el punto es que obviamente así como el mundo ha avanzado en algunos aspectos, hemos también deteriorado otros. Totalmente. Y ahí es donde entran esos otros factores que también son muy importantes que debemos de cuidar. Esa urdimbre familiar que es la que nos permite relacionarnos y tener una identidad como tal también, ¿verdad? Así es. Y el caso se ha llevado esto de la inteligencia artificial, de los celulares, que ya no se platica en familia en los almuerzos como se hacía antes. De hecho, hay muchas familias que están prohibiendo ingresar el celular, desde el papá hasta o los abuelos, porque hasta los abuelos están metidos en esto. Por supuesto. Que son sus bisabuelos, veámoslo así. Porque ya no se platica entre ellos. Ya uno se sienta a la mesa con alguien y mira, disculpa. Entonces esa costumbre va a tener que retornar. Sí, tenemos que tocar fondo primero para encontrarnos en una realidad que ya no es la que nos va a gustar, porque va a ser muy superficial, poco profunda, manipulable, y nos vamos a tener que encontrar con esto muchos de los principios y valores que tendremos que retomar, que se han perdido o que se están perdiendo, tendremos que retomarlos y llevarlos a casa, al trabajo, a las relaciones de pareja, de amistades y demás, que no hay nada como la persona, ¿verdad? La persona es lo más importante siempre. La tecnología nos va a facilitar, nos permite, la inteligencia artificial, por ejemplo, nos multiplica por 10 las cosas que podemos hacer. Es fascinante para productividad. El problema es que, como todo, se prueba en la comida, se prueba en las relaciones y hay lugares donde pareciera funcionar, pero lo que está haciendo es deteriorar algunas cosas. Entonces, sí, el tema de la identidad va hacia ese camino. Es un tema muy profundo porque no solo escribo por enseñar las cosas de estas, sino porque hay un propósito detrás de esto, y es que estoy convencido que según el hombre piensa, así el hombre es. Y según el hombre es, así el hombre actúa. Y según el hombre actúa, esos son los resultados que puede tener. Entonces, cuando ustedes leen a alguien, cuando ustedes hablan con alguien y ven su forma de pensar, ustedes pueden entender cómo es la persona. Y luego que conocen a la persona y ven su forma de actuar, por eso ven los resultados que tiene. Entonces, esa es un poquito la idea de llevarnos a meditar sobre lo importante que es trabajar sobre quién soy yo y qué rige mi vida, qué es lo que dirige mi vida, ¿verdad? Dirige mi vida a lo que dicen los demás, dirige mi vida a la ciencia, la inteligencia artificial, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dirige mi vida? Porque lo que dirija mi vida va a determinar directamente lo que yo haga alrededor de lo que con la gente que convivo, mi trabajo, el por qué hago las cosas. Bueno, llegamos ya al final del programa que ni lo sentimos nosotros acá en el estudio, sumamente interesante. Vamos a tener un momento para despedirnos. Gustavo, por favor. 2 cosas me quedan en esta última parte.
Hay un libro muy interesante, tampoco es hacer propaganda, es De animales a dioses. Y al final, cuando estamos terminando y termino de escuchar y ya me quedó claro que no tengo que reforzar la repisa, sino que tengo que poner otra porque van a ser varios los tomos, y poder llegar a ese punto. Y de verdad quiero agradecerte, Rudy, porque no solo el conocimiento, el deseo de seguir llevándole a las personas el conocimiento que le permita desarrollarse mejor en la vida y sobresaltando los valores y los fundamentos. Creo que estamos en un momento donde por alguna razón le pusieron alto a una inminente caída a un precipicio bajo esa cultura woke, lo digo abiertamente porque sí estoy totalmente en contra, y retomar algunos principios y valores. Puede que a algunos les gustarán unos más que otros, pero creo que es importante regresar a esos. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Rudy. Pues no, me queda agradecerles a ustedes la invitación, Gustavo, Eduardo también. El espacio es importante, agradecidísimo a la audiencia, por supuesto, sobre todo a Dios, que me da la oportunidad de poder contar de la experiencia que Él mismo me ha permitido vivir, porque nada sería si no fuera por Él y nada hubiera logrado si no fuera por su apoyo y su sustento diario, a pesar de que no somos personas perfectas. Yo soy en la fila número 1, ahí estoy imperfecto, lleno de errores y problemas, pero consciente de que no camino solo y agradecidísimo por este espacio. Gracias, Rudy, gracias, Gustavo. A mí no me queda más que voy a tomar las palabras de Rudy en cierta forma desde mi carrera, desde mi profesión. Se llama armonía. Y la armonía viene de hacer, sentir, pensar y decir lo que uno siente y vivir bajo esos términos. Lo que tú hablabas, primero es uno, aprender quién es uno para poder fomentar ese espacio de seguridad y realidad. Pero este libro y la persona es uno. Eso no me cabe la menor duda. Aquí estamos hablando de armonía. Estamos hablando de que el que construyó este libro científicamente es uno, que es Rudy. Yo debo aplaudir. Es un excelente, lo que yo acabo de hojear me parece impresionante. Es un excelente libro. Tómelo usted. No sé si está internacionalmente, pues está en Amazon, sí, pero en inglés tal vez, que sería genial porque sería impresionante para otras latitudes. Y no estamos haciéndole propaganda para que lo compre, sino para que aprenda. De verdad que vale la pena. Nosotros ya pasamos la época de hacer propaganda para que usted genere una comisión para nosotros. No, no nos interesa. Nosotros queremos decirle a usted, es un libro ideal para que aprenda, para que genere, para que eduque a su alrededor y para que tenga términos de conversación en el almuerzo con la familia, que también es fundamental, y eso hablamos ahora. Gracias. Esta semana ha sido una semana de mucha tranquilidad. Lamentamos que Elder esté pasando por un problema de salud. Ya la semana entrante lo tendremos por acá. Tenemos un invitado para la semana entrante que va a conversar, si no, dentro de 15 días, tenemos un invitado que va a conversar sobre los puertos y la situación que se está dando en Guatemala con respecto a la territorialidad y para hablarnos también de cómo comenzó esa historia de los puertos y de las carreteras y lo que viene por hacer, una persona que tuvo mucha experiencia en eso. Y la semana entrante, que estamos todavía sujetos a eso, posiblemente tenemos a un magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. En eso estamos todavía, y si no, tenemos a otro escritor. Independientemente de eso, muchas gracias, nos vemos la semana entrante, agradecemos a Dios por esta oportunidad, agradecemos a Vea Canal y a los asociados, que es Karina y Otto Rodman, por este tiempo que nos dan, que es sumamente caro en televisión, y a usted, principalmente a usted, que nos da chance de llegar a su hogar. Muy amables. Esta es la libertad de expresión de manera amable. Gusto de saludarles.